Esta semana, como todas las semanas, ha sido muy activa y esta ha sido muy productiva. Creo que decirles y señalarles que esta semana que termina ha sido especialmente positiva en varios frentes. Comenzamos el lunes en Chocó, lanzando un plan que va a tener una gran repercusión en todo el país y en un departamento aquí como el de Nariño, gobernador. Lanzamos el plan llamado Red Unidos. Es el plan contra la pobreza extrema. Este ha sido uno de los puntos fundamentales y de los objetivos importantes, prioritarios en nuestro plan de desarrollo. Ustedes saben muy bien que nosotros tenemos un plan de desarrollo que se resume en 3 puntos: más seguridad, más empleo y empleo formal, y menos pobreza. En materia de seguridad, ahora hablamos muy brevemente. En materia de empleo, afortunadamente, en estos primeros 7 meses del gobierno, en todos los meses, ha venido bajando el desempleo en forma sistemática, poco a poco. No estamos contentos todavía con el resultado, ni mucho menos. Se han creado más de 800.000 empleos, pero todavía tenemos una tasa de desempleo demasiado alta. Y nuestro objetivo ahí es no descansar hasta tener una tasa de desempleo de un solo dígito. Ahí no podemos bajar la guardia, como tampoco podemos bajar la guardia en materia de seguridad. Pero donde queremos concentrar buena parte de nuestros esfuerzos es en el tercer punto, en disminuir la pobreza, y sobre todo la pobreza extrema. Por eso en los últimos 7 meses, con asesores internacionales, un equipo liderado por el alto consejero para la prosperidad social, Samuel Azud, ha venido integrando y articulando un programa que queremos que sea muy efectivo, de coordinación entre las diferentes entidades que tienen que ver con esos temas. Y por fin lo lanzamos, después de, por así decirlo, ponerlo a prueba ante muchos expertos nacionales e internacionales. Lo lanzamos en Quibdó este lunes. Durante 2 días, expertos de todo tipo estuvieron reunidos revisando el plan y clausuramos el miércoles por la noche los foros que se hicieron sobre ese plan de la Red Unidos, que ya está en marcha. El objetivo es muy sencillo: bajar también a un solo dígito la tasa de pobreza extrema en el país, que está en el 16,5%, colocarla al término del gobierno por debajo del 10%. Eso implica sacar a 350.000 familias de la pobreza extrema, y tenemos ya todo un diseño, todo un plan para que en forma sistemática vayamos cumpliendo ese objetivo. Qué bueno sería que podamos decir al término de este gobierno que logramos el objetivo de sacar a esas 350.000 familias y reducir la pobreza extrema a menos de un dígito. Eso sería un logro maravilloso. Estoy seguro que lo vamos a poder lograr, y ese plan, que después se lo vamos a mostrar a todos los gobernadores, porque los gobernadores y los alcaldes tienen que participar en forma muy importante, pues vamos a socializarlo. Nos reunimos con el alcalde de Bogotá, una reunión muy productiva. Ahí le ratificamos que íbamos a hacer el metro en Bogotá, pero sobre bases sólidas, estudios sólidos, estudios bien diseñados, un programa bien estructurado. El Banco Mundial está participando, y al mismo tiempo le pedimos muy respetuosamente que suspendiera la iniciación de las obras que iban por la carrera séptima en Bogotá, de lo que se llama Transmilenio liviano, hasta no terminar las demás obras, porque si no colapsaba el tráfico de la ciudad, y
afortunadamente el señor alcalde accedió y creo que esa es una noticia, por lo menos para Bogotá, muy importante. Tuvimos unas reuniones a nivel político también muy importantes. En primera medida con el Partido Conservador, nos reunimos, hicimos todo un recuento de la agenda legislativa, propuestas que el Partido Conservador tiene para agregarle a la agenda que ya está sobre la mesa. Discutimos varias de ellas, entre ellas una que mencionó el senador Enríquez Maya, que tiene que ver con la titulación de las tierras para acelerar el proceso de titulación de las tierras, propuesta que acogimos porque nos parece que que va totalmente en la misma dirección de lo que queremos nosotros en el gobierno, de titular la mayor cantidad de tierras, porque eso es parte fundamental del objetivo de formalizar la economía. Y por eso le dimos la bienvenida a ese proyecto y a otros proyectos que el Partido Conservador nos ha presentado. Nos reunimos con el Partido Liberal también. Allá estuvieron representados también los congresistas liberales de Nariño. También hicimos un inventario de lo que ya estaba sobre la mesa, algunas iniciativas nuevas del Partido Liberal que también acogimos, para que la mesa de unidad, que también se reunió en esta semana, pues la acogiera y la pudiéramos incluir esas iniciativas en el inventario de la unidad nacional que está dando tan buenos resultados que en esta semana se aprobaron las facultades al gobierno. Yo quiero agradecerles a los congresistas, a los senadores, a los representantes estas facultades, decirles que pueden confiar que el gobierno las va a utilizar de forma responsable. Aquí no va a haber ninguna masacre laboral, ni mucho menos. No se está haciendo esas reformas con criterio fiscalista, con criterio de ahorrar recursos. Se está haciendo con el criterio de modernizar el aparato del Estado para ponerlo a tono con los desafíos que tenemos, con los objetivos muy ambiciosos que nos hemos puesto, objetivos que tienen que ver, por ejemplo, la institucionalidad en torno a la minería. Esa institucionalidad se quedó pequeña hace mucho tiempo y aquí vienen inversionistas todos los días a invertir en minería, y si no tenemos una institucionalidad importante que pueda hablarle de tú a esas grandes inversionistas, pues no vamos a poder desarrollar en forma apropiada y responsable también con el medio ambiente nuestra minería. Otra institución que requiere toda una reestructuración, el INCO. Aquí está María Inés Agudelo, ella es la que más entiende la necesidad de volver el INCO una institución al estilo Banco de la República, que es lo que queremos, con una gran capacidad de negociación con quienes quieren construir la infraestructura en Colombia, con los concesionarios, con los ingenieros, para que tenga la capacidad como entidad responsable de poner en marcha toda la infraestructura y las concesiones, pues que tenga la capacidad para hacerlo. Hasta ahora tenemos que reconocer que no lo ha tenido y por eso hemos tenido tantos problemas que al final de cuentas todos nosotros acabamos pagando, porque en la medida en que un proyecto quede mal estructurado, una concesión quede mal concebida, al final de cuentas, para que después funcione tenemos que pagar más, y ¿quién no paga? Todos nosotros, el Estado colombiano. Entonces ese es el objetivo de esta reforma al Estado, y por eso les agradezco mucho a los senadores y a los representantes la confianza en el gobierno al haber aprobado estas facultades. El otro paso importante que se dio esta semana fue en el plan de desarrollo. Ya comenzó el trámite en la primera comisión. Ese plan de desarrollo, como les decía, tiene esos 3 objetivos. Es un plan de desarrollo muy ambicioso,
muy ambicioso, y eso junto con la ley de regalías y la ley de ordenamiento territorial, pero sobre todo la de regalías, más el plan de desarrollo, le va a traer grandísimos beneficios al departamento de Nariño. Yo creo que uno de los departamentos más beneficiados del conjunto de estas reformas va a ser el departamento de Nariño, por muchos motivos, por ser un departamento fronterizo, por tener unos indicadores en materia social por debajo del promedio nacional, por muchas razones, y por ser un departamento que necesita una inversión muy alta. Y mi solicitud, señor alcalde, señor gobernador, señores alcaldes, señores congresistas, mi consejo muy perentorio es: pónganse de acuerdo desde ya en las grandes obras que quieren. No esperen a que lleguen los recursos para comenzar a pensar, porque el tiempo vuela. Si desde ya identifican, priorizan dónde quieren invertir esos grandes recursos, podemos poner en marcha los proyectos, podemos estructurarlos. Acuérdense de algo que hemos dicho, señores alcaldes, señor gobernador, señores congresistas: no vamos a autorizar ninguna obra que no esté totalmente estructurada. ¿Eso qué quiere decir? Que las obras tienen que pensarse bien y planearse bien antes de iniciarlas, porque nuevamente la cantidad de plata que nos ha costado iniciar obras simplemente por decir aquí pongo la primera piedra y que el que venga resuelva el problema, eso es la obra que sale más costosa de todas, sobre todo las obras que quedan en la mitad del camino. Esas sí que son costosas porque son obras que nunca traen ningún beneficio y la plata que se invierte se pierde. De manera que mi consejo, y usted puede liderarlo, señor gobernador, y los señores senadores y representantes, es que desde ya planeen muy bien cómo quieren invertir esos recursos. Y yo celebro mucho que se esté también formando esa región del Pacífico con los 5 departamentos. Eso es un paso importantísimo, porque muchas de las obras son regionales y el desarrollo tiene que ser regional. Y en la medida en que se pongan de acuerdo los 5 departamentos para identificar dentro de ese volumen de recursos que va a llegar, se pongan de acuerdo, pues eso va a facilitar muchísimo la inversión y la inversión correcta de esos recursos. De manera que hay algo que quería destacar y nuevamente agradecerles a los senadores y representantes su apoyo y su buena disposición en estos proyectos de ley. Tuvimos en esta semana unos visitantes muy ilustres. La reina Sofía de España vino, como siempre, llena de buena voluntad y con proyectos sociales, un proyecto muy bonito de alcantarillado en el barrio Nelson Mandela en Cartagena y una escuela taller que la cooperación española ha venido financiando en varias ciudades de Colombia. Vino el ex vicepresidente, cuasi presidente de Estados Unidos, porque sacó más votos que quien fue presidente, Premio Nobel de la Paz, Premio Oscar, Al Gore, que hoy es tal vez el campeón mundial en materia del cambio climático, de decirle al mundo, por Dios, no vayan a desestimar el peligro que ya representa el cambio climático. Dio una conferencia magistral, se refirió a Colombia específicamente. Nosotros somos uno de los países más vulnerables frente a ese cambio climático, que ya no es que vaya a venir, es que ya llegó. Y lo que nosotros tenemos que entender, señor gobernador, señores alcaldes, queridos compatriotas todos de Nariño y del país, es que este cambio climático es irreversible. Y la intensidad de las lluvias que hemos visto en estos últimos tiempos no es algo que, como lo han dicho muchos, es una vez cada 100 o cada 1000 años, no. Esa intensidad de las lluvias se va a volver la constante. Entonces,
Y lo decía Al Gore con una gran lucidez, con unos gráficos muy elocuentes. Todos esos desastres en materia de infraestructura, y el departamento de Nariño ha sufrido muchísimo en ese frente. Y él lo decía, no solamente en Colombia, en casi la mayoría de los países del mundo. Él mostraba estadísticas de Australia, mostraba estadísticas de Pakistán, de Europa del Este, de México, de Argentina. Decía, tienen que acostumbrarse a que eso se va a volver la constante. Y por eso tenemos ante nosotros un enorme desafío de coordinación, de buen gobierno, de poder responder con efectividad, porque se nos vino este desastre, nuevamente está lloviendo con una intensidad nunca vista. El vicepresidente Gore, premio Nobel, decía, ¿por qué está lloviendo con más intensidad? Y explicaba lo siguiente: al subir la temperatura del mundo 1 o 2 grados, el calor tiende a absorber más la humedad. Entonces, cuando se abre la nube, hay mucha más humedad que está alrededor del hueco que hace la nube, y lo comparaba como una bañera, que uno tiene el hueco, pero está toda la bañera. Entonces en esa bañera, por virtud del aumento de la temperatura, hay más agua. Entonces la intensidad de la lluvia crece y llueve más. Y eso es lo que estamos sufriendo y vamos a sufrir de aquí en adelante con el cambio climático. Nosotros en Colombia somos el tercer país más vulnerable del mundo en materia de deslizamientos, y ustedes aquí en Nariño sí que son vulnerables. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para readaptarnos institucionalmente, psicológicamente, y coordinarnos más frente a este nuevo fenómeno. Creo que es una visita muy oportuna la del señor Al Gore, y yo le voy a enviar, gobernador, la conferencia a este señor para que la muestre aquí en este departamento, porque realmente es muy impactante y muy ilustrativa, y que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que se nos vino encima y cómo lo vamos a afrontar. Empresarios, todos los días llegan empresarios interesados en Colombia. Hay una cosa que dijo Al Gore que me llenó de orgullo como colombiano. Dijo, mire, el mundo está viviendo todo tipo de problemas. Mencionó pues el desastre del Japón, mencionó lo del Medio Oriente. Ustedes vieron que ayer se aprobó o antenoche se aprobó la resolución en Naciones Unidas con el voto afirmativo de Colombia para la intervención en Libia. Eso es una resolución que está dirigida a proteger la población civil de esta masacre que el señor Gaddafi está realizando allá en ese país. Y esta mañana la confirmación es que sí va a haber intervención militar, porque las autoridades de Libia se han burlado de la resolución, y por eso va a haber intervención militar. Para eso está Naciones Unidas, para eso está el Consejo de Seguridad. Y Colombia siempre va a apoyar las posiciones que defiendan la libertad, que defiendan la democracia y que defiendan los derechos humanos. Y esto es algo que nos enorgullece como colombianos. Vino también una delegación muy importante de congresistas norteamericanos, nos expresaron nuevamente su respaldo, pero yo les dije, estamos aburridos de oír buenas intenciones, discursos bonitos y recibir palmaditas en la espalda.
queremos pasar del dicho al hecho. Y ese fue el mensaje que yo les transmití a estos honorables congresistas que vinieron a darnos su respaldo. Ya es hora de pasar del dicho al hecho, y yo espero que eso suceda, ojalá pronto, en materia de las preferencias arancelarias y en materia del Tratado de Libre Comercio. Hicimos una reunión muy importante con el presidente de la IATA y las aerolíneas, el comandante de la Fuerza Aérea, el director de Aerocivil, el ministro de Transporte. Esa reunión buscaba ver cómo podemos descongestionar los aeropuertos, sobre todo el Dorado, que está, quienes viajen a Bogotá se habrán dado cuenta que están teniendo que esperar muchas veces mucho tiempo para poder aterrizar. Eso tiene que ver con la falta de una serie de medidas y de aparatos técnicos. Hicimos el inventario, fuimos chuleando uno por uno. Uno de los temas que más nos pidieron y que han venido pidiendo hace mucho tiempo es que se permita el vuelo de las líneas comerciales por encima de la base aérea de Palanquero. Se accedió a que eso fuese posible. Se van a comprar unos aparatos, unos radares, se va a mejorar toda la capacidad de los controladores aéreos y esperamos que el tráfico aéreo del Dorado vuelva a ser un tráfico eficiente en el corto tiempo. Visitamos al señor embajador del Japón con la canciller. A nombre de todos los colombianos le expresamos nuestras condolencias por lo que está sucediendo allá. Le ofrecimos toda nuestra ayuda. Realmente ese desastre, ustedes lo han visto por televisión, le destroza a uno el corazón, lo que está viviendo el Japón. Esta mañana, a las 10 de la mañana, despegó el avión de la Fuerza Aérea que va a rescatar los colombianos que están allá, los que se quieran venir. Está en este momento el avión retanqueando en Barranquilla, sale para Seattle y ahí viaja a Tokio. Hemos estado en permanente contacto con la embajadora, la canciller ha estado hablando con ella, yo he hablado con ella en varias ocasiones. Estamos pendientes del bienestar de nuestros compatriotas. Afortunadamente, hasta ahora no hemos tenido ningún reporte sobre alguna víctima colombiana. Gracias a Dios, esperamos que eso se mantenga y el gobierno pues está listo a ayudar a los colombianos que lo requieran, pues para ver cómo pueden sobrellevar esta tragedia de la mejor forma posible, pero también estamos listos a ayudar a los japoneses, que nos han dado también una lección de estoicismo, de disciplina. Esa tragedia hubiera sido en vidas humanas mucho peor si el Japón no se hubiese alistado para una tragedia de esta naturaleza. Si hay un país que haya hecho lo correcto antes de la tragedia para evitar una tragedia mayor, ha sido el Japón. Creo que es una lección que nosotros debemos aprender y aplicar siempre. Hay que alistarse, hay que prepararse, hay que prevenir costos en las tragedias. Yo quiero también felicitar a los alcaldes que participaron en ese proceso de alerta y al señor gobernador Antonio Navarro y a los otros gobernadores de los departamentos con costa en el Pacífico, porque el día de la tragedia y el día del tsunami respondieron en una forma muy adecuada. El señor alcalde de Tumaco, lo felicito, sé que allá hubo una disciplina y pusieron en práctica lo que se ha venido ensayando en varias ocasiones y eso funcionó como un relojito. Afortunadamente no hubo necesidad de nada más. El impacto del tsunami sobre nuestras costas fue mínimo, se aumentó
en centímetros el nivel del mar, pero nada más. Pero ese ejercicio que hicieron ustedes nos da una gran tranquilidad de que hay ya institucionalidad para afrontar situaciones como esta. En la parte económica recibimos muy buenas noticias, afortunadamente. Esta semana nos dieron lo que llaman grado de inversión. ¿Eso qué quiere decir? Hay unas calificadoras de riesgo a nivel mundial que van calificando a los países y a ciertas empresas. ¿Para qué? Para decirle a los inversionistas, este país es un país serio, un país donde el riesgo de invertir o es grande o es pequeño. Y eso se ha convertido como en el patrón del mundo en materia de calificación de buena conducta o de mala conducta de los países frente a los inversionistas. Pues bien, hay como un umbral, hay un nivel por encima del cual un país tiene grado de inversión, es decir, ese país es un país serio y un país donde los inversionistas pueden sentirse seguros. Nosotros llevábamos 12 años buscando ese grado de inversión y ese grado de inversión nos llegó esta semana. ¿Eso se traduce en qué? Se traduce en que muchas entidades tienen como regla solamente invertir en aquellos países donde hay grado de inversión. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener mucho más acceso a crédito y a crédito más barato. Y eso se traduce en un crédito más barato para todos los colombianos. No de forma inmediata, pero sí de forma paulatina. El país, al tener acceso a más crédito, de crédito más barato, eso se traduce en un crédito más barato, también se traduce en más inversión y la inversión produce más empleo, produce más crecimiento. También tenemos cifras importantes en materia de crecimiento. Las cifras de enero que fueron publicadas antes de ayer, en materia de crecimiento industrial, 6.2% creció en enero frente a 1.7 el año anterior, de 1.7 a 6.2. Y el comercio creció a 12.3%, 12.3% frente a 8.3% el año anterior. Esas son buenas noticias, porque eso se traduce en empleo. Esas dos cifras se traducen en empleo. Y tenemos una cifra muy importante que produjo ayer el DANE. El área de construcción de enero a enero, creció 55%. O sea que la locomotora de la vivienda va viento en popa. Eso también se traduce en más crecimiento de la industria porque se vuelve una bola de nieve, más construcción, la construcción jalona 32 industrias, la industria crece, hay más empleo. Hay más empleo, hay más comercio. Hay más comercio, hay más empleo. Y esa es la bola de nieve virtuosa que nosotros queremos poner a rodar, que por fortuna las cifras iniciales, una golondrina no hace verano, pero por lo menos vamos por buen camino. Eso sí podemos decir, vamos por buen camino. En materia de seguridad, dimos un golpe, las Fuerzas Armadas dieron un golpe muy importante y tiene que ver mucho con esta zona del país. Este bandido Oliver Solarte, un bandido que había hecho estragos durante mucho tiempo en el sur del país, sobre todo en la frontera con Ecuador. Estábamos detrás de él hace mucho tiempo y finalmente fue dado de baja. Felicitaciones a nuestras Fuerzas Armadas porque esto es algo muy importante. Como les he dicho, las cifras, todas las semanas voy a dar las cifras fundamentales. En esta semana las cifras hay una cifra que es mala. En esta semana
crecieron los homicidios frente a la semana del año anterior, de 237 a 250, un crecimiento del 5% en materia de homicidios. En lo que va corrido el año hay una disminución del 9%, pero ojo, señores generales, con esta cifra del homicidio, que no podemos permitir que siga creciendo, sino que todo lo contrario, que esa tendencia que viene de mucho tiempo atrás se siga disminuyendo. En todos los demás delitos, secuestro no hubo, secuestro simple no hubo en esta semana. La extorsión bajó, pero yo no le estoy creyendo a la cifra de la extorsión, porque como esa cifra se basa en denuncias, y a mí por todos lados me dicen que la extorsión en ciertas zonas está creciendo, lo que tenemos que hacer, señores generales, es generar más confianza en la población para que denuncien más y decirles y explicarles a la población que este delito de la extorsión es un delito que si se denuncia, en más del 95% de los casos se captura a la gente y no se tiene que pagar un solo centavo. Eso es bien importante explicarle a la gente, que este delito, sobre todo el de la extorsión, hay que denunciarlo para que las Fuerzas Armadas sean efectivas y las autoridades sean efectivas en combatirlo. En los demás delitos hay una disminución. En piratería terrestre hay una disminución del 70%, el abigeato del 85% frente a la semana anterior. O sea que no hay, las demás cifras son positivas, homicidios sí crecimos un 5%, aunque, repito, en lo que va del año vamos con una disminución del 9%. Me han llegado informes, señores generales, que aquí en Nariño la situación de seguridad no está tan bien como en otras zonas, que por el contrario, que las FARC han hecho apariciones en algunas zonas donde no habían aparecido antes. Yo ya he hablado con el general Erazo, con el general Barrero, con los comandantes de la policía, y estamos haciendo toda una reestructuración de la acción de la fuerza pública aquí, no solamente en el departamento de Nariño, sino también en el Cauca, donde también ha sucedido el mismo fenómeno, inclusive en el Cauca con más intensidad. Hay 4 zonas donde tenemos como una alerta roja: Nariño, Cauca, norte de Santander y Arauca. Y ahí estamos haciendo el trabajo para que esas zonas vuelvan a recuperar la tendencia que hemos visto y además que por fortuna se está consolidando en el resto del país. Las FARC están desesperadas, están tratando de dar golpes por todos lados, porque por ejemplo en el Cauca nos metimos arriba en la montaña y allá nos quedamos, entonces ellos están desesperados tratando de que la fuerza pública baje, que el ejército descienda, están atacando los puestos ahora con tácticas rápidas y se repliegan, como sucedió en Arauca. En Arauca atacaron un puesto de infantería de marina, infortunadamente asesinaron el jueves a 3 de nuestros infantes de marina y se replegaron rápidamente, se fueron para Venezuela, eso fue en la frontera. El gobierno venezolano, el ministro de Seguridad habló con el ministro de Defensa colombiano, habló el jueves y habló ayer. Capturaron a 2 de los bandidos del ELN que habían hecho el ataque, están heridos. Una vez estén en condiciones de poderlos trasladar, nos los van a entregar. Eso es algo muy importante. Yo quiero agradecerle al gobierno venezolano esa actitud, esa colaboración. Nos van a entregar el lunes 4 delincuentes más, que va a ir la policía por ellos, y ahí estamos colaborando con el gobierno venezolano, como hemos estado colaborando con el gobierno del Ecuador, en toda la lucha contra el secuestro, en la lucha contra la delincuencia y el crimen en general. La colaboración con el Ecuador
ha sido una colaboración cada vez más efectiva, como lo puede constatar tanto los generales de la policía como los generales de nuestro ejército. Ya hay una comunicación muy fluida y eso hace mucho más fácil la labor de la fuerza pública y la lucha contra el crimen en los dos lados de la frontera. También quiero agradecerle muy especialmente al gobierno del Ecuador su magnífica y buena disposición para colaborar en tener más seguridad en nuestras fronteras. Y ahora a lo que vinimos, antes de pasar al tema de la agricultura, yo tenía dos resúmenes de los famosos correos de las FARC. Yo no los voy a leer, pero simplemente les voy a decir de qué se tratan, de pronto pedirle al Ministerio de Defensa que los haga públicos. Uno de estos resúmenes es el que dice la importancia de ese bandido de Oliver Solarte. Ese golpe fue un golpe muy, muy importante. Él manejaba todo el narcotráfico, todo el tráfico de armas del bloque sur. Por eso hemos dicho que este bandido era el negro acacio del bloque sur de las FARC. Y después, por informaciones de inteligencia, hemos ratificado el golpe tan duro que las Fuerzas Armadas le dieron a las FARC con la baja de este bandido. El otro correo o una serie de correos tiene que ver con la espada de Bolívar. La espada de Bolívar, ustedes se acordarán, no tienen... Es que... Yo no sé si cuando se la robó Antonio Navarro era verdad o no. Pero lo que sí sé es que las FARC dijeron el año pasado que se habían robado, que tenían en su mano la espada de Bolívar y le hicieron gran despliegue a ese hecho, pues un hecho que ellos pensaban que era un hecho mediático de gran trascendencia, como me imagino que Antonio Navarro pensó lo mismo en su época, pero en el caso de Navarro sí fue cierto y en el caso de las FARC era mentira. Esa es la diferencia. Entonces, estos correos lo que demuestran es cómo las FARC quisieron engañar al mundo entero, a los colombianos, a los venezolanos, a ellos mismos, diciendo que tenían la espada de Bolívar cuando no la tenían. Ahí descubrimos los correos donde decían, no, tienen que decir que sí es, tienen que decir que era toda una patraña, todo un montaje. Y es una demostración más de la poca confianza que puede tener uno en la palabra de estos bandidos. Por eso quería traer a colación esto de la espada de Bolívar. Nada tiene que ver con el señor gobernador. Al señor gobernador le creemos su palabra. Además, sí tengo que reconocerle, y le reconozco, doctor Antonio, que su colaboración en estos 7 meses de gobierno ha sido una gran colaboración y yo le agradezco mucho su permanente y buena disposición. Y que hasta el último día seguiremos trabajando juntos. Vuelvo y le reitero lo importante que es, ojalá pueda dejar coordinada, diseñada buena parte de los proyectos que van a venir a Nariño por motivo de las regalías y del ordenamiento territorial y de las reformas que se están pasando en el Congreso. Entonces, ahora sí al tema que nos concierne, el tema de la agricultura. Yo le pediría al señor ministro de Agricultura que nos hiciera pues la exposición sobre este tema. Es un tema que sé que aquí es muy importante. El departamento de Nariño, pues la agricultura es fundamental. Ustedes saben que esa es una de nuestras locomotoras, una de nuestras prioridades. Estamos en el proceso de ver cómo creamos las condiciones para que
el campo colombiano, que ha sido un reducto de pobreza y de atraso, invierta esa situación y se convierta el campo colombiano en una fuerza que traiga prosperidad y crecimiento a las regiones y al país. Es un momento muy propicio. El vicepresidente Gore y el mundo entero está diciendo, mire, aquí hay pocos países que tienen la capacidad para aumentar su producción de alimentos. El mundo está cada vez más ávido de alimentos. El precio de los alimentos está en el punto más alto de su historia y las tendencias en todas partes dicen que va a seguir subiendo. Aquí hay una gran oportunidad para Colombia, gran oportunidad para las zonas productoras de alimentos, y por eso, si estructuramos bien los planes, si ejecutamos bien las políticas, eso va a traer prosperidad al campo colombiano y, por supuesto, prosperidad al campo nariñense. De manera que, sin más preámbulos, doctor Juan Camilo, si usted quiere tomar la palabra, y de nuevo les agradezco mucho su hospitalidad y a todos ustedes su atención. Gracias.